Bueno chicos, pues vamos a continuar con estos ejercicios del programa que tienen que ver con los valores tonales, pero en este caso ya a diferencia de que estuvimos trabajando con técnicas secas, ahora vamos a trabajar con técnicas húmedas. En este caso, antes de la acuarela, vamos a empezar primero con estos 4 ejercicios que son de blanco y negro con una tinta china, que puede ser de esta que se consiguen en la papelería, alguna ya como semiprofesional, que es esta que conseguí en Casa Serra, como de un poquito de mejor calidad. Y hay otras más buenas, pero bueno, tal vez ya es demasiado como una de marca Winsor & Newton, pero tal vez ya es demasiado como para empezar a practicar, ¿no? Con cualquiera les puede funcionar, esta de la papelería está bien. También vamos a necesitar agua. A mí me gusta utilizar un gotero para irle agregando porque pues, puedo controlar un poquito más lo del agua, pero si no lo tienen, pues ahí le calculan. Y pues evidentemente sus pinceles, yo les estoy pidiendo que los pinceles sean como un poco gruesos o medianos, ¿no? Que no vayan a ser finos, porque el pincel fino por su propia naturaleza, pues tiende a ser como línea, ¿no? Y como queremos ahorita alejarnos en este ejercicio de la idea de la línea y más bien empezar a trabajar la idea de la mancha. Entonces, otra cosa que es importante tomar en cuenta es que la mancha debe ser una mancha muy húmeda, que lo que se exprese en el dibujo sea más bien como el agua y no tanto los pelos del pincel. Les voy a poner un ejemplo como para que me entiendan esto, para que se empiece a comprender un poco. Si no está bien húmedo el pincel, se van a empezar a ver como los pelos del pincel, miren. Digo, ahorita todavía como recién lo humedecí, pero deben de, miren, todo esto que se empieza a hacer así, que se empiezan a ver como las líneas del pincel, todo este tipo de cosas son las que tenemos que evitar a toda costa. Una vez que ya el pincel está seco, empieza, pues por su naturaleza, que son pelos del pincel, empieza a hacer este tipo de líneas. Si se empiezan a ver los pelos, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Lo que tendría que ser idealmente es más bien como una mancha de agua como controlada. Hagan de cuenta para que me entiendan, como si se les cayera el café en la mesa de la cocina y en lugar de secarle con el pincel fueran dirigiendo la mancha para que con esa mancha de café, con el café que se derramó, fueran formando una figura. Entonces, el concepto es que esté como muy húmeda la tinta, ¿no? Bueno, el pincel, perdón, que el pincel esté bien húmedo, que esté bien cargado. O sea, a veces hasta pasarnos un poco, hacer como si se hubiera derramado el café, les digo, y el pincel nos va a servir nada más como para ir acrecentando esa mancha, de tal manera que lo que quede al final sea, digamos, como una mancha controlada, ¿no? En el momento en que empezamos a ver que se empiezan a hacer como unos pequeños pelitos, quiere decir que ya se nos está secando el pincel y que necesitamos humedecerlo más. O sea, al final lo que queremos, a lo que queremos llegar es como unas manchas como muy acuosas, que lo que se exprese sea el agua, que al final lo que quede es como una mancha de agua y no tanto como pelos del pincel, ¿no? O sea, al final lo que queremos hacer es como en el ejercicio uno que hicimos, el primer ejercicio que hicimos en el semestre, que era como de ir haciendo crecer como una mancha, ¿no? ¿Recuerdan? Con círculos continuos, ir haciendo como que va creciendo como una mancha. Aquí un poco puede funcionar para este primer ejercicio. Para los demás de técnicas húmedas que tiene que ver con más valores tonales, no necesariamente. Pero este primero, que es nada más como monocromo, como una figura, como una sombra, puede funcionar bien. Pero bueno, esto mismo lo podemos, digo, tal vez no se nota tanto porque es una sola mancha, pero si a esto ya, le metemos algún tipo de valor tonal, o sea, que no sea negro, sino que sea como un gris medio o algo así. Vamos a echarle un poquito más para que se note más. A ver, creo que ya ya quedó, es como un valor más o menos como un gris medio, vamos a ver. Más o menos ahí está como un gris medio. Al secar pues tienden como a aclararse aún más, ¿no? Las tintas. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que la tinta al secar pues como que se aclara un poco, ¿no? Entonces es lo que les digo, miren, hay que hacer como una mancha y como ir dirigiendo, ¿no? Tal vez así se empieza a ver más, ¿no? Como voy dirigiendo como el agua, como que voy llevando el agua hacia algún lado y así.
Entonces, bueno, al final la tinta queda muy bonita porque como la mancha no quedó como pareja, uniforme, se va a empezar a ver como ciertos valores tonales, como una riqueza, como una mancha de agua, les digo, como una mancha de café. Entonces, lo interesante de esta técnica es que ya no vamos a pensar en términos de líneas ni de contornos, sino en términos de manchas, ¿no? Las figuras se van a construir a partir de una acumulación de manchas con distintos valores tonales, ¿no? Esto con respecto a la humedad del pincel, ¿no? Que les digo que el pincel no se debe de expresar, el pincel nada más va a ser una herramienta que nos va a ayudar a expandir las manchas de agua, ¿no? Bueno, para el primer ejercicio, como les decía, es una mancha sólida. Evidentemente, la tinta china puede estar muy cargada, así como, ahora sí que como viene de fábrica, entonces la pueden diluir un poco, o sea, a su negro le pueden echar un poco de agua, o casi mitad de tinta y mitad de agua, y todavía les va a soportar más o menos como un buen nivel como de intensidad y de oscuridad. Entonces su primer figura, echándole como mitad de agua y mitad tal vez del negro de la tinta, les puede aguantar y formarles unas figuras bastante negras y bastante intensas, ¿no? Sin mayor problema. Además, como que echarle un poco de agua a la tinta china, como que además de que ahorras material, como que te permite que fluya un poquito mejor, ¿no? Para el siguiente ejercicio, que ya va a ser de dos valores tonales, como de blanco y negro, pueden seguir utilizando la misma mezcla que ahorita les dije, ¿no? Como para hacer una figura, en alto contraste, ¿no? Como si quisiéramos hacer, por ejemplo, aquí un rostro, ¿no? Una cosa así. Digo, lo estoy haciendo nada más de imaginación, pero para que me entiendan el concepto, ¿no? Voy a poner más ejemplos, evidentemente, en la presentación, para que vean, ¿no? Pero como para hacer una especie como de rostro, ¿no? El alto contraste con dos valores tonales como negro y blanco, ¿no? Nada más. Esta misma mezcla de tinta al 50 y 50 les puede funcionar bastante bien sin mayor problema, ¿no? Pero bueno, ya después cuando el chiste es como empezar a como aumentar el número de valores tonales, el siguiente ejercicio, les digo, el primero es solo negro, una mancha negra de la figura. El segundo ya es de luz y sombra, de alto contraste, negro y blanco. A partir de estas dos interpretaciones, luz absoluta y oscuridad absoluta, es el siguiente ejercicio. El tercero ya es de tres valores tonales. En este ya tendrían que elaborar una figura. Entonces, ya para este de tres valores tonales, le digo, tienen que interpretar su figura a partir solamente de tres tonos, ¿no? Que sería como un gris medio, por poner como este ejemplo, como una especie de gris medio. Después, el negro, ¿no? Y el blanco del papel, ¿no? Entonces, con eso tendrían que resolver toda su figura y después vendría otro que sería un poco más complejo porque tendrían que tener, el negro, después un gris oscuro, después sería como el gris medio y después del gris medio como un gris clarito, ¿no? Tendría que estar como aquí, como el gris medio, después como una especie de gris más clarito y luego ya el blanco, ¿no? Tendrían que hacer esta escala de 5 valores tonales, ¿no? Digamos como el blanco del papel, un gris clarito, un gris medio, un gris oscuro y el negro. Entonces esa sería su escala como de 5 valores tonales para trabajar la última figura. Ahorita les pongo unos ejemplos de una figura que voy a trabajar para que ya lo vean más como aplicado, ¿no? Pero entonces el chiste es que ustedes vayan tomando decisiones, por ejemplo, cuando es de alto contraste, el de dos valores tonales de negro y blanco, pues ahí está complicado porque dices qué cosa es luz, qué cosa es negro, los valores medios de una figura, los grises que están como en el centro, esos a dónde los llevo, al blanco o al negro. Entonces cada quien lo va a interpretar de una manera diferente, entonces a lo mejor hay gente que tiene una tendencia más hacia los negros que hacia los blancos, entonces pues ya será una casi una interpretación personal, ¿no? De cada quien lo va a interpretar como quiera. Entonces, bueno, si hacen una figura muy elaborada,
a lo mejor se pueden ayudar, ¿no? Hacen una estructura previamente con un lápiz 2H o 4H o el que tengan que sea H, pues ya con eso pueden hacer como un trazo inicial de su figura como para no pues más si es una figura muy compleja, pues para que no se pierda, ¿no? Porque todavía sé que les da como seguridad hacer una estructura previa, pues está bien, no hay problema. Voy a empezar a trabajar esta que les decía que es el de solo la figura, como de estas, como este trato de sombras chinas. Entonces, les digo, voy a empezar como del centro y voy a empezar como a agrandar. Ahí les comparto la figura que estoy trabajando. Entonces recuerden que esto lleva mucha humedad. Debe ser como una mancha muy, 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 muy. Entonces es un desnudo femenino, ¿no? Una mujer que está sentada en el piso. Entonces les digo, es más bien como ir dirigiendo una mancha, ¿no? O sea, debe estar bien, bien húmedo. Luego al final, pues son técnicas que son un poco delicadas porque como está muy húmedo y hay una mancha, pues se puede chorrear, ¿no? Se les puede chorrear, entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces lo importante es que sea un pincel ancho. Les digo, no es tanto como clavarse en los detalles y como hacer líneas, ¿no? Sino un poco nada más como ir dirigiendo una mancha, ¿no? Como dirigir una mancha que se vaya por un lugar donde nosotros queremos, pero evitando a toda costa que se nos empiece como a manifestar los pelos del pincel, ¿no? Entonces más o menos así resolveríamos como estos primeros ejercicios como de figura, como figura nada más en pura sombra, como de teatro de sombras. Entonces haríamos ese. Después viene el de dos valores tonales, que es alto contraste, y luego el de tres, y les voy compartiendo como el proceso. Bueno chicos, tomen en cuenta que yo estoy ahorita trabajando en unos papelitos que tienen como 20 centímetros, su hoja es el doble. Entonces probablemente no me queden con tanto detalle, pero igual ustedes ya en un formato del doble de tamaño, probablemente sus figuras pueden, incluso con estos pinceles tan gruesos, les puede dar como para meter un poco más de detalle, ¿no? No me refiero a pestañas, ni pupilas, ni nada de eso, sino como, recuerden, son solamente manchas, ¿no? Luces y sombras. Yo lo voy a hacer un poco sintético solo para explicar estos ejercicios. Bueno, miren, por ejemplo, estos ahorita ya pasaron un par de minutos y ya está secando. Este que se veía una mancha muy gris, muy intensa. Aquí todavía se alcanza a ver una parte que está húmeda y vean, de pronto se puede llegar a aclarar mucho. O sea, se puede aclarar más de un grado tonal. O sea, sí puede aclarar bastante. Entonces, tómanlo en cuenta cuando vayan a hacer igual su escala y hagan sus preparaciones de tinta. Igual chequen antes, ¿no? Para que vean su tinta qué tanto aclara. Para que lo tomen en cuenta, porque luego podemos pensar que ya tiene un nivel de oscuridad intermedia o muy oscura, pero al momento de secar va a aclarar mucho. Entonces, por ejemplo, este primero que hice, este ya secó, que fue el primero que hice, y como está diluido 50% de agua y 50% de tinta, y la parte seca todavía tiene una parte húmeda, ¿no? Pero la parte seca pues está casi igual de negra que la que todavía está húmeda, entonces digamos que está bien. Pero sobre todo en los valores medios se nos empieza a complicar porque la tinta pues se nos ve negra, ¿no? Con el agua se ve muy negra, pero ya al momento de secar empieza a aclarar bastante. Entonces hay que tomar en cuenta eso, el grado de aclaramiento que tiene nuestra tinta, ¿no?